Las montañas Blue Ridge, en el oeste de Virginia, tienen muchas historias en sus viejas colinas. Esta historia se desarrolla en el condado de McDowell, justo fuera de los pueblos mineros de carbón que salpicaban el paisaje montañoso a principios del siglo XX. Los periódicos locales de 1904 a 1968 dan pequeñas notas de prensa sobre el caso, pero los archivos oficiales son escasos. Lo que presentamos aquí se apoya en documentos del condado, cartas personales e historias orales recogidas por el profesor Elias Thornton del Roanoke College en 1962, antes de que su investigación se detuviera abruptamente. En el otoño de 1904, Welch prosperaba gracias al ferrocarril de Norfolk and Western, que había traído el mundo a su remota comunidad. Se sacaba carbón de las montañas como nunca antes, enriqueciendo a unos pocos y esclavizando a muchos. Pero fuera de los pueblos, en los valles oscuros donde el sol apenas alcanzaba el suelo del bosque, la gente continuaba como lo había hecho durante siglos, aislada, autosuficiente, desconfiada de los extraños. La cordillera que los mineros llamaban Black Wolf Ridge se elevaba 6 millas al norte de Welch. Se llamó así por una roca expuesta muy oscura que parecía una cabeza de lobo vista desde el valle. Un sendero angosto serpenteaba a través del bosque denso hasta la cima. Lo recorrían cazadores y algún buscador de oro. Según el registro del condado de McDowell, la mayoría de la gente se mantenía alejada. Lo consideraban un territorio extraño y de poco valor. Aquí es donde se asentó Thomas Alderson. Los registros fiscales del condado de 1898 muestran a Alderson declarando una pequeña parcela de tierra cerca de la cima. Pagaba sus pequeños impuestos anuales en efectivo, con monedas de plata que, según el empleado, parecían desgastadas, como si las hubieran llevado en el bolsillo durante años. Alderson era lo que la gente de por aquí llamaba un Ridge Runner, o Mountain Man. Alguien que vivía totalmente fuera de la tierra, que evitaba los pueblos a toda costa. El Dr. Samuel Phillips, el médico del condado, lo describió en su diario como un hombre de unos 50 años. Aunque su aspecto envejecido lo hace parecer mayor. Alto, flaco, con la barba a mitad de pecho, muchas veces descuidada. Se expresa poco, pero con buena dicción. Aspecto rústico. Esta contradicción curiosa se haría evidente más tarde. El médico había atendido a Alderson una vez en 1902 por una herida en el brazo izquierdo, y dijo que el hombre se negó a tomar analgésicos y vio el procedimiento con una intensidad inquietante. La mayoría de la gente del condado de McDowell pensaba que Alderson era un bicho raro local, pero inofensivo. Llegaba al pueblo tal vez una vez cada 2 meses, a cambiar pieles y a veces hierbas silvestres en la tienda general de Hammond. El libro de cuentas de la tienda, que se guarda en la Sociedad Histórica del Condado, revela que Alderson compraba sobre todo sal, café, municiones y, sorprendentemente, grandes cantidades de jabón de lejía. Nunca compraba comida. Al parecer, se abastecía cazando y recolectando. Marjorie Hammond, la esposa del tendero, le dijo al profesor Thornton en una entrevista en 1962, «Mi padre siempre decía que fuéramos respetuosos, pero concisos con el señor Alderson. Él no era un hombre de palabras». Lo más extraño era su limpieza. Para un hombre que vivía solo en el bosque, era quisquilloso. Su ropa estaba vieja, pero frotada, y olía a jabón de lejía. Sus manos sobre todo estaban rojas y en carne viva de tanto lavar. Esta obsesión con la limpieza más tarde tomaría un giro más oscuro, pero en los primeros años del siglo, solo lo señalaba como excéntrico. Los Hammond y otros que conocieron a Alderson lo consideraron siempre cortés, aunque reservado. Era alfabetizado, firmando con buena letra los recibos, a veces pidiendo periódicos que leía sentado fuera de la tienda. Los archivos del sheriff James Coleman nombran a Alderson solo 2 veces antes de 1904, cuando registró su rifle, Winchester, como lo exigía la ley local, y cuando informó haber encontrado un cazador muerto en el bosque que parecía haberse caído de un árbol. El sheriff dijo que Alderson había tratado el cuerpo con respeto, llevando las posesiones personales al pueblo para la familia del hombre y dando instrucciones precisas sobre dónde podían encontrarlas. El evento que alteraría para siempre la visión de Thomas Alderson sobre el condado de McDowell tuvo lugar el 12 de octubre de 1904. Según el parte meteorológico de Bluefield, a la vuelta de la esquina,
Había hecho un calor inusual para la época, y después había llovido a mares, y el río Tug Fork estaba desbocado. Muchas minas habían suspendido sus actividades por las inundaciones. Fue en esta época lluviosa que dos topógrafos geológicos del Eastern Mining Consortium, Walter Green y Frederick Powell, arribaron a Welch. Su objetivo, según los archivos de la empresa, era inspeccionar posibles nuevas vetas de carbón a lo largo de Black Wolf Ridge. Se hospedaron en la pensión Whitman, donde la dueña, Elizabeth Whitman, luego los recordaría como caballeros educados de Pensilvania, deseosos de trabajar a pesar del clima. Los topógrafos contrataron a un guía local, Joseph Miller, familiarizado con el área por expediciones de caza. Miller se resistió a llevar a los hombres a Black Wolf Ridge, proponiendo en su lugar lugares alternativos con depósitos de carbón conocidos. Cuando le preguntaron por su vacilación, Miller supuestamente les dijo a los hombres: «Ese es el territorio de Alderson. Detesta que la gente mapee su montaña». Green y Powell, cabilderos de los intereses empresariales del este, no se dejaron amedrentar. Le ofrecieron a Miller más dinero, y él aceptó llevarlos al pie de la cresta, pero dijo que tenían que avisarle a Alderson antes de ir más lejos. Los tres hombres salieron la mañana del 15 de octubre con equipo de topografía y provisiones para 3 días. Lo que siguió se reconstruyó a partir de la declaración jurada de Joseph Miller, recogida en el informe del sheriff Coleman del 18 de octubre de 1904. Miller dijo que llegaron a la base de Black Wolf Ridge al mediodía y acamparon cerca de un pequeño arroyo. La lluvia había cesado por el momento, pero el suelo seguía lodoso y traicionero. A la mañana siguiente iniciaron la ascensión. A unas 2 millas arriba del sendero, se toparon con Thomas Alderson. El hombre de la montaña surgió de repente del bosque, rifle en mano, pero no alzado, según Miller. Miller presentó a los topógrafos, explicando su misión. Alderson escuchó y dijo: «La cresta superior es traicionera después de la lluvia. Hay derrumbes. Deberían regresar cuando el suelo esté firme». Verde, a quien Miller llamó impaciente con los retrasos, le prometió a Alderson que serían cuidadosos e intentó pagarle por el uso de la tierra. Esto pareció molestar a Alderson, quien rechazó el dinero y simplemente se dio vuelta y desapareció en el bosque. Miller aconsejó que escucharan la advertencia y volvieran otro día, pero Green se negó. Powell, visiblemente incómodo, se alineó con Green y Miller, quien a regañadientes los guió más arriba por la cresta. Para la tarde se habían adentrado en una zona más llana donde Green quería actuar. Miller relató que acampó mientras los topógrafos trabajaban. El tiempo había empeorado de nuevo. La niebla lo envolvía todo. Al anochecer, Miller dijo que escuchó ruidos en el bosque cercano, probablemente venados u osos. Los hombres avivaron el fuego y mantuvieron sus rifles listos. Según Miller, se despertó antes del amanecer y descubrió que tanto Green como Powell habían desaparecido del campamento. Sus sacos de dormir habían estado allí, y sus pertenencias estaban, pero los hombres se habían ido. Miller los llamó. No hubo respuesta. Tras rastrear los alrededores, encontró huellas que se alejaban del campamento, no por donde habían subido, sino adentrándose en el bosque, hacia la cresta. Miller siguió sus pasos durante media milla hasta que se perdieron entre las rocas. Miller regresó al campamento, recogió provisiones y bajó a Welch para informar sobre la desaparición de los hombres. El sheriff Coleman formó una partida de búsqueda de 7 hombres, incluidos Miller y 2 cazadores locales que conocían la cresta. Salieron la mañana siguiente, 18 de octubre. El informe oficial del sheriff Coleman del 23 de octubre da un relato clínico, pero escalofriante, de lo que la partida de búsqueda encontró. Tras retroceder sobre sus pasos hasta el campamento de los topógrafos, siguieron las instrucciones de Miller hasta el punto en que había perdido el rastro. Uno de los cazadores, Benjamin Tucker, descubrió marcas de arrastre en una roca que indicaban que alguien había trepado a una pequeña cornisa. Esta cornisa descubrió una hendidura en la pared de roca de unos 3 pies de ancho. El informe de Coleman dice: después de la inspección, se descubrió que la grieta se extendía unos 12 pies dentro de la montaña, ampliándose en una pequeña cámara natural. En esta cámara se hallaron las pertenencias del Sr. Green y el Sr. Powell, sus relojes de bolsillo, billeteras y equipo de topografía. Había sangre en el suelo de piedra.
No había restos humanos a la vista. La partida de búsqueda amplió la búsqueda, rastreando el bosque cercano en busca de cualquier rastro de los hombres perdidos. Fue Tucker quien lo descubrió. A unas 400 yardas de la grieta, un pozo de fuego bien construido que parecía haber sido utilizado recientemente, o mucho, según Coleman, ya que había depósitos de ceniza que indicaban muchos fuegos grandes y prolongados. Cerca de este pozo de fuego, parcialmente cubierto de tierra y hojarasca recién removida, descubrieron una pila de huesos. Coleman, con la moderación característica de los informes oficiales de la época, los calificó como aparentemente hechos por humanos, raspados limpiamente, con marcas de herramientas visibles en algunos ejemplares más grandes. Añadió que los restos eran insuficientes para formar 2 esqueletos humanos completos, lo que sugiere que partes podrían haber sido retiradas del lugar. La partida de búsqueda sospechó de inmediato de Thomas Alderson y centró su atención en encontrar su cabaña. Miller sabía dónde era más o menos, pero nunca había estado en la casa. Tras horas de búsqueda, descubrieron un claro con una cabaña de troncos en buen estado, con cimientos de piedra. La casa parecía recién ocupada, pero ahora estaba vacía, relató Coleman. Un huerto con hierbas medicinales y hortalizas de raíz. El interior estaba sorprendentemente ordenado para el hogar de un soltero que vivía tan aislado. El informe de Coleman proporciona un inventario de lo que había en la cabaña. Había muchos libros de anatomía y medicina, algunos del siglo pasado, una colección de instrumentos quirúrgicos en perfecto estado, y una serie de diarios, encuadernados en cuero, con entradas escritas con letra cuidadosa, de hace unos 15 años. Lo que estos diarios contenían nunca se hizo público en el informe de Coleman, pero el profesor Thornton pudo encontrar fragmentos a través de entrevistas con los integrantes de la partida de búsqueda. Según Tucker, quien vislumbró algunas de sus páginas antes de que Coleman certificara los diarios como evidencia, estos estaban llenos de anotaciones anatómicas humanas escritas con un tono clínico, como las de un médico en estudio. Otro integrante de la partida de búsqueda, William Harland, recordó haber visto ilustraciones de la musculatura humana, representadas con una exactitud perturbadora. Mientras la partida de búsqueda registraba la cabaña, Thomas Alderson regresó. El informe de Coleman relata el encuentro. El hombre se acercó a la vista sin intentar ocultarse. Cuando le preguntaron por los topógrafos desaparecidos, primero negó saber dónde habían ido tras advertirles de las condiciones peligrosas. Cuando se le mostró la evidencia encontrada, el hombre se quedó en silencio durante 2 minutos antes de decir: «No escucharon. Nadie escucha hasta que es demasiado tarde». Alderson fue arrestado sin oponer resistencia y llevado a la cárcel de Welch. Después de todo el agotamiento del viaje por la montaña y de todas las acusaciones que se habían lanzado contra él, Alderson permaneció tranquilo y solo pidió agua para lavarse las manos antes de ser llevado a una celda, dijo Coleman. La investigación posterior reveló información que convirtió a Thomas Alderson de un extraño local de montaña en alguien que pesaba mucho en la conciencia de la comunidad. Los archivos del condado no tenían certificado de nacimiento ni de residencia anterior para ningún Thomas Alderson en el condado de McDowell o alrededores. Su llegada repentina a la zona unos 15 años atrás apenas había sido notada en medio del ambiente fugaz de un pueblo minero en auge. Un gran hallazgo vino del uso del Dr. Phillips, quien dijo recordar haber tratado a Alderson por una lesión en el brazo. Al consultar sus libros médicos, el médico notó una gran similitud entre la letra de Alderson al firmar su nombre y las ilustraciones de un texto médico poco común, impreso en Filadelfia en 1882. Este libro, Tratado completo de anatomía humana, fue escrito por un médico, Thomas Alden, quien había sido profesor en el Jefferson Medical College hasta su repentina desaparición en 1889 en medio de denuncias por prácticas poco éticas en la investigación. Un telegrama a las autoridades de Filadelfia que se guarda en el archivo del caso confirmó que la descripción física de Thomas Alderson coincidía con la del médico desaparecido, Alden. Correspondencia posterior descubrió que Alden había sido sospechoso en la desaparición de varios pacientes indigentes del hospital donde ejercía, pero nunca se presentaron cargos por falta de evidencia. Los diarios hallados en la cabaña de Alderson dieron las pistas más perturbadoras. Según el testimonio en la audiencia preliminar del sheriff Coleman, los documentos describían el estudio anatómico sistemático de Alderson del cuerpo humano a través de la observación directa, un eufemismo clínico
para lo que parecía ser la disección metódica de innumerables cadáveres a lo largo de décadas. Los periódicos informaron que Alden había huido de Filadelfia tras ser sospechoso, dirigiéndose al oeste y finalmente al aislamiento que anhelaba en las montañas Apalaches. Al principio basó sus estudios anatómicos en cadáveres de animales, pero según Coleman, el sujeto se quejó en más de una ocasión de los límites de la anatomía comparada y volvió a cadáveres humanos siempre que tuvo ocasión. Lo más aterrador de los diarios era su tono, completamente clínico y desapasionado, como si estuviera catalogando disecciones humanas con la misma distancia con la que uno podría clasificar especímenes de plantas. Coleman declaró que Alderson se interesó por las diferencias estructurales entre las personas y que sus especímenes favoritos eran los individuos musculosos que habían trabajado físicamente. Esta elección determinó su predilección por los topógrafos, hombres fuertes por naturaleza debido a su trabajo en el campo. Según los periódicos, Alderson había seguido a Green y Powell tras su encuentro en el sendero. Cuando acamparon, él vino por la noche, les ofreció té. El té estaba drogado. En su diario lo llamó ayudar a viajeros cansados, una justificación perturbadora que mostraba una mente incapaz de reconocer el horror de sus actos. Los periódicos informaron que entre sus víctimas anteriores se encontraban cazadores solitarios y buscadores de oro, personas cuyas desapariciones en las peligrosas montañas no levantarían sospechas. Alderson era metódico en la destrucción de pruebas, quemando la mayoría de los restos y esparciendo otros en el bosque, donde serían devorados por los carroñeros. La audiencia inicial se cerró al público debido a la naturaleza perturbadora de la evidencia, pero los informes de noticias del Welsh Daily News dicen que Alderson permaneció inmóvil durante todo el procedimiento, hablando solo para corregir una pequeña cuestión sobre el texto médico en particular que había escrito. El juez ordenó que Alderson permaneciera detenido sin fianza en espera de juicio. Lo que ocurrió a continuación es un poco turbio en los anales de la historia. Según el registro diario del sheriff, el 2 de noviembre de 1904, una turba de unos 20 hombres se reunió frente a la cárcel de Welch. No se tomaron nombres, pero fueron descritos como mineros y compañeros de la partida de búsqueda. El acta dice que el sheriff mandó a los hombres que se retiraran, pero fue superado en número. El único guardia asistente dijo que lo habían encerrado en un almacén mientras los hombres tomaban las llaves de las celdas. La investigación oficial determinó que Thomas Alderson fue sacado de su celda por el grupo y llevado a un lugar desconocido. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente, colgado de un sicomoro cerca del río Tug Fork. El médico forense del condado dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento y la forma suicidio por persona o personas temporalmente enajenadas. Un eufemismo común en ese momento para el linchamiento cuando las autoridades no deseaban perseguir a los autores. Lo que hace este caso tan extraño es lo que ocurrió tras la muerte de Alderson. Según las entrevistas del profesor Thornton en 1962, los linchadores dijeron algo sorprendente. Un participante, que pidió permanecer en el anonimato debido a su edad y a que el plazo de prescripción había vencido, le dijo a Thornton: «Cuando fuimos a sacarlo de la celda, no nos dio pelea. Solo nos miró a cada uno de nosotros como si estuviera memorizando nuestras caras. Luego comentó: siempre lo mismo, solo cambian las herramientas». Nadie entendió lo que quería decir con eso. Otro anciano residente recordó que cuando llegaron al árbol del ahorcamiento, Alderson solicitó detenerse para lavarse las manos en el río. Algo en la petición inquietó a los hombres. Escribieron en sus notas de entrevista Thornton y sus colegas, pero la consintieron por una compulsión inexplicable. Se agachó junto al agua, lavándose las manos con cuidado, mientras tarareaba para sí misma. Algunos dijeron que querían irse, pero nadie se movió. Después de la muerte de Alderson, el sheriff Coleman y el Dr. Les Phillips volvieron a la cabaña en Black Wolf Ridge para recoger la evidencia restante. El informe del sheriff dice que descubrieron papeleo que aparentemente habían pasado por alto antes, lo que implicaba que Alderson había estado realizando algún tipo de estudio anatómico en sí mismo. Los dibujos mostraban una autoobservación cuidadosa del sistema nervioso, con anotaciones al margen como más sensible después de la técnica de estimulación. El informe refiere signos de autocirugía, como una herida parcialmente cicatrizada en el antebrazo izquierdo, al parecer autoinfligida y suturada. La cabaña y todo lo que contenía fueron quemados por orden del juez del condado,
quien dictaminó que los materiales carecían de valor científico y solo servirían para angustiar aún más a la comunidad. Las cenizas fueron enterradas y no se puso ninguna lápida. Thomas Alderson fue enterrado en una tumba sin nombre, en tierra no consagrada en el cementerio de Welch. El caso podría haberse perdido en el olvido, de no ser por una serie de extraños incidentes que ocurrieron en los años posteriores. En 1906, Benjamin Tucker, quien había descubierto la caja del agrimensor, fue hallado muerto en su domicilio. El médico forense dictaminó que había muerto de insuficiencia cardíaca aparente, a pesar de tener solo 38 años y estar previamente sano. El médico Phillips anotó en su diario privado, no en el registro oficial, que la cara de Tucker mostraba terror extremo y sus manos estaban entrelazadas como en oración desesperada. Otro de los buscadores, William Harland, al parecer comenzó a tener sueños realistas, en los que era desmembrado mientras estaba consciente. Su esposa comentó a los vecinos que se despertaba gritando, sosteniéndose el pecho y los brazos como si tuviera heridas imaginarias. En 1908, Harland fue ingresado en el Western State Hospital en Staunton, Virginia, donde los registros muestran que fue tratado por melancolía aguda con rasgos paranoides. Murió allí en 1911, sin haberse recuperado nunca. Para 1915, 6 de los 7 hombres que habían encontrado la cabaña de Alderson habían muerto en circunstancias que los lugareños encontraban sospechosas, en el mejor de los casos, y sospechosas en el peor. Solo sobrevivió Joseph Miller, quien había huido de la zona tras los eventos de 1904 y se había reubicado en Kentucky. Cuando un historiador local le escribió por correo en 1940, Miller supuestamente respondió con una sola frase: "Algunas cosas es mejor olvidarlas". El sheriff Coleman, quien había liderado la investigación, desarrolló insomnio crónico en los años posteriores al caso. Su esposa dijo que revisaba las puertas y ventanas varias veces por noche y decía que oía a alguien lavándose las manos en agua que no estaba allí. En 1909, Coleman renunció y mudó a su familia a Richmond, donde trabajó como guardia nocturno hasta su muerte en 1920. El Dr. Phillips siguió ejerciendo en Welch, pero al parecer se negó a hacer autopsias o grandes cirugías después de 1904. Sus notas de diario desde 1906 mencionan en varias ocasiones la técnica de A, comparando desfavorablemente sus propias prácticas médicas con las que había observado en los diarios de Alderson. Phillips falleció en 1918 en la pandemia de influenza, después de haber continuado atendiendo pacientes mientras estaba enferma. La cabaña de Alderson se convirtió en un lugar evitado por los lugareños. Los cazadores locales contaron avistamientos extraños en la zona, como anatomías grabadas en árboles y olor a jabón de lejía cuando nadie estaba cerca. Para 1920, Black Wolf Ridge había sido abandonada incluso por los naturalistas más experimentados de la zona. El Eastern Mining Consortium, que había contratado a los topógrafos asesinados, intentó desarrollarlo en 1922, creando una pequeña mina en la cima. Los empleados denunciaron accidentes y averías frecuentes en los equipos. Algunos hombres renunciaron tras decir que habían descubierto huesos de animales colocados con precisión cerca de su equipo. La operación se abandonó en menos de 6 meses, y los archivos de la empresa atribuyeron el fracaso a condiciones geológicas adversas, en lugar de al temor generalizado entre la mano de obra. La mayor investigación sobre el caso de Alderson la realizó el profesor Elias Thornton, a partir de 1960. Historiador de los cuentos folclóricos de los Apalaches, Thornton pensó que la historia de Alderson era una advertencia inventada a partir de un incidente más ordinario. Sus investigaciones en los archivos del condado y sus conversaciones con antiguos residentes le demostraron lo contrario. Entre el material que Thornton había reunido, había transcripciones de entrevistas, copias de documentos oficiales, fotografías de las pocas posesiones supervivientes, incluidos los recibos de jabón de lejía de Alderson de la tienda de Hammond, y una página supuestamente arrancada de uno de sus diarios antes de que el resto fuera quemado. En una carta de marzo de 1962 a un compañero de la Universidad de Virginia, Thornton dijo: "Lo más perturbador de este caso no son los actos en sí, por atroces que sean, sino la transformación de un hombre de ciencia en algo más allá de nuestra comprensión de la maldad humana". Los diarios de Alderson no insinúan locura, sino una investigación sistemática de límites, que las mentes cuerdas reconocen instintivamente que no deben violarse.
La investigación de Thornton se interrumpió abruptamente en noviembre de 1962. Según los archivos de la universidad, pidió una licencia indefinida por razones de salud que necesitan atención inmediata. No volvió a su trabajo, y las llamadas de sus compañeros no fueron respondidas. Sus notas de investigación se hallaron apiladas en su estudio, con una nota que exigía que se sellaran durante 50 años antes de abrirlas. Una nota de prensa en el Roanoke Times del 3 de diciembre de 1962 informó que la policía había hecho un control de bienestar en la casa de Thornton después de que los vecinos dijeran que no lo habían visto en días. El artículo solo señala que no se encontró evidencia de juego sucio y que el profesor Thornton parece haberse ido voluntariamente, llevándose pertenencias que indicaban un viaje largo. Nunca fue declarada desaparecida y nunca se supo nada más sobre su paradero. Los materiales sellados se depositaron en los archivos de la universidad para ser abiertos en 2012, pero de acuerdo con los archivos históricos, un pequeño incendio de causa desconocida destruyó esa parte del archivo en 1968. Los materiales fueron etiquetados como irrecuperables y destruidos, eliminando así la fuente más completa de información sobre el caso Alderson. Hoy en día no quedan muchas evidencias físicas de Thomas Alderson, ni de lo que sucedió en Black Wolf Ridge. La zona fue parcialmente deforestada en los años 50, y las posteriores explotaciones mineras han transformado el paisaje. Los lugareños todavía miran con sospecha algunas partes de la cresta, especialmente el lugar donde se dice que estaba la cabaña de Alderson, aunque su ubicación precisa se ha perdido. La tumba de Thomas Alderson no está señalizada en la parte antigua del cementerio de Welch. Los registros del cuidador señalan que, aunque no hay lápida, la tumba a veces recibe visitantes extraños. Un jardinero veterano dijo al periódico local The McDowell Times en 1956 que a veces encontraba gasas quirúrgicas enrolladas alrededor de las piedritas que señalaban los límites de la parcela, cada una doblada con una exactitud perturbadora. Tal vez lo más escalofriante sean los informes que surgieron a fines de la década de 1950, cuando el hospital del condado de McDowell tuvo varios pacientes que afirmaron haber visto a un hombre alto y barbudo vagando por los pasillos del hospital por la noche. Lo describieron vestido de forma antigua y portando lo que parecían ser instrumentos médicos. Cuando se acercaban a él, preguntaba supuestamente por señas dónde quedaba el teatro quirúrgico en un lenguaje inusitadamente formal, antes de desvanecerse por las esquinas o en habitaciones que resultaban estar vacías. Los directivos del hospital achacaron estos avistamientos a alucinaciones provocadas por la medicación o la confusión que a menudo se da en los hospitales. Pero una enfermera de noche dijo que había encontrado un dibujo anatómico perfecto del sistema nervioso humano abandonado en la estación de enfermeras, en un estilo antiguo como de libro de medicina del siglo XIX. El dibujo fue supuestamente archivado y posteriormente perdido en una renovación en 1968. La memoria de Thomas Alderson se ha perdido en gran medida de la historia oficial, sobreviviendo principalmente a través de la tradición oral y registros dispersos. Ya sea una advertencia sobre lo que la soledad puede hacerle a una persona o algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana, sigue siendo uno de los capítulos más inquietantes de los Apalaches. Lo que hace que el caso Alderson sea tan interesante es lo que revela sobre la fina línea de civilización que se encontraba entre incluso las personas educadas de la época. Que un médico respetado se convierta en un depredador del desierto ilustra lo frágil que es la racionalidad humana cuando se desvincula de las restricciones sociales. Los escasos extractos de diario que se conservan indican que Alderson no consideraba lo que hacía como asesinato, sino como una continuación de la investigación científica legítima, sin restricciones por consideraciones morales adecuadas para el público en general, pero limitantes para el progreso real. Esta distancia clínica, más que los hechos mismos, continúa inquietando a quienes analizan el caso. En las décadas que siguieron a estos acontecimientos, Black Wolf Ridge se hizo una reputación que la mantuvo prácticamente deshabitada a pesar del desarrollo de la zona. Las empresas mineras compraron la tierra, pero explotaron poco la zona, aduciendo dificultades prácticas, en vez de admitir la preocupación que envolvía a todo proyecto que se intentara en la región. El último incidente conocido relacionado con el caso Alderson se produjo en 1968, cuando unos estudiantes de geología de la Universidad Marshall acamparon cerca de la cima mientras realizaban un estudio de campo de verano.
Según el informe de su profesor que entregó a los directivos de la universidad pero que jamás salió a la luz, los alumnos desertaron de su equipo tras la segunda noche y se negaron a volver al lugar. Dijeron que encontraban sus instrumentos de agrimensura reordenados en formaciones que parecían matrices quirúrgicas cada mañana, aunque el equipo estaba guardado en sus tiendas de campaña por la noche. Un estudiante dijo que se despertó y descubrió una zanja poco profunda cavada al lado de su saco de dormir, más o menos del largo y ancho de un cuerpo humano. Otro dijo haber oído a alguien lavándose las manos en el arroyo cercano exactamente a las 3:17 am ambas noches, hora registrada por su reloj de pulsera. Cuando el profesor trató de verificar estas historias por sí mismo, supuestamente descubrió una pila de rocas arregladas en forma de tabla de anatomía cruda, con ramitas colocadas para señalar líneas de incisión. La universidad suspendió el trabajo de campo en el área tras el incidente. La solicitud del profesor de una mayor investigación fue rechazada, y el informe fue archivado sin tomar medidas. Esta parece ser la última documentación oficial sobre el extraño legado de Thomas Alderson. Aunque las marcas físicas de Alderson se desvanecieron con el tiempo, su impacto en la psique colectiva de la zona perduró. Algunas viejas familias mineras del condado de McDowell crearon costumbres que parecían estar conectadas con el caso Alderson, aunque los orígenes se perdieron en la historia. Otra de esas costumbres, recogida por folcloristas en los años 70, consiste en colocar piedrecitas en los alféizares de las ventanas. 7. El número de la partida de búsqueda que localizó la cabaña de Alderson. Cuando se les preguntaba por esta práctica, los habitantes solían decir que era para despistar al que mira, o en ocasiones, para saber si alguien ha estado contando. Otra idiosincrasia local es la resistencia de los mayores a usar jabón de lejía, tan práctico en el campo. Una mujer mayor entrevistada para un proyecto de historia oral en 1984 dijo: «Mi abuela no lo tendría en la casa. Dijo que el olor atraía el tipo equivocado de atención. A algunas cosas les da por limpiar más de lo normal», dijo. El efecto psicológico del caso Alderson se extendió más allá de la superstición local. Ladra. Margaret Holbrook, quien ejerció la psiquiatría en el condado de McDowell de 1945 a 1967, dejó apuntado en sus notas de consulta un tema que se repetía entre quienes sufrían de ansiedad: el temor a ser estudiados u observados por una presencia invisible. Holbrook, quien conocía la historia de Alderson, supuso que la historia se había convertido en un arquetipo inconsciente en la mente local, personificando los temores de violación y objetivación. En sus apuntes, Holbrook anotó: «Hay en esta población una especie de ansiedad que no he encontrado en ningún otro lugar de mi práctica. Los enfermos se sienten tratados no como un ser humano, sino como un espécimen. No con maldad, sino con un desapego gélido que los perturba aún más. Algunos han reportado soñar con un hombre barbudo que no los amenaza, sino que toma notas de sus acciones. Este eco psicológico puede ser la razón por la que, a pesar de décadas, el caso Alderson nunca se ha integrado del todo en el mercadeo de la colorida historia local. Mientras que otras leyendas locales y personajes históricos son objeto de festivales y lugares turísticos, Thomas Alderson está notablemente ausente de los materiales del patrimonio oficial. Como un comisionado del condado le dijo a un periodista en 1995, «Hay algunas historias que no necesitan ser contadas, algunas solo necesitan ser olvidadas». Pero olvidar fue imposible. En 1978, mientras expandían el hospital del condado, los trabajadores de la construcción desenterraron una pequeña caja de metal enterrada debajo de los cimientos originales. La caja contenía una sola página de diario, envuelta en papel encerado, escrita con una letra que un experto en archivos reconoció como coincidente con las pocas muestras conocidas de la escritura de Alderson. La página no tenía historia, solo un dibujo de lo que parecía ser una versión modificada de un instrumento quirúrgico, pero el pie de página decía: «Usado correctamente. Incluso, la herramienta más simple puede ser precisa. La mano es más importante que el instrumento». Cómo esta página terminó enterrada en los cimientos del hospital, que se habían colocado en 1921, casi 2 décadas después de la muerte de Alderson, sigue siendo un misterio. Los directivos del hospital desestimaron el hallazgo y la página finalmente fue depositada en los archivos estatales en Charleston, donde fue catalogada con información insuficiente y prácticamente olvidada en medio de la burocracia. El caso Alderson
resurgió brevemente a principios de la década de 1990, cuando los libros de crímenes reales estaban en auge. El autor Martin Shelby la investigó para un libro proyectado llamado El anatomista de Black Wolf Ridge, que abandonó tras meses de estudio. En una entrevista corta con un periódico local, Shelby aclaró su decisión. Algunos casos se niegan a encajar en una historia. Cuanto más aprendía sobre Alderson, menos lo entendía. Pero lo peor es que cuanto más escribía sobre él, más me parecía que estaba continuando su obra, ese análisis clínico del comportamiento humano deshumanizado. Las notas de Shelby, donadas a la Sociedad Histórica del Estado de Virginia Occidental, revelan un detalle no informado anteriormente. Su carrera dio un giro tras la muerte de su esposa en el parto en 1887, que lo dejó supuestamente desapegado y cada vez más interesado en lo que sus compañeros llamaron la mecánica de la fisiología humana más que en su curación. Este dato biográfico puede darnos una explicación psicológica de la caída de Alderson en la perversión sistemática, una mente que se aleja del trauma emocional para refugiarse en la racionalidad extrema, perdiendo de vista la humanidad de sus sujetos. Según su investigación, antes de convertirse en Alderson, Thomas Alden era un médico prometedor, reconocido por su trabajo inicial sobre la conducción nerviosa. Pero como observó Shelby, esa justificación se queda corta cuando se enfrenta a la naturaleza premeditada de las acciones de Alderson en los Montes Apalaches. El caso Alderson resonó más allá de la zona inmediata. La historiadora médica Dra. Eleanor Wright ha planteado que el caso, aunque poco conocido, marcó el desarrollo de la ética en la investigación médica de principios del siglo XX. En su artículo de 2001, Narrativas de advertencia en ética médica, Wright observa que varios médicos influyentes que más tarde defendieron códigos éticos más rigurosos habían estado asociados con el Jefferson Medical College en el momento en que el caso Alderson-Alden habría sido objeto de debate. Entre la facultad, Wright declara: aunque nunca se menciona directamente en la literatura, el fantasma de Alden se cierne detrás de algunas de las defensas más fuertes de la restricción moral en la investigación médica de este tiempo. El temor de que la investigación sin control llegara a convertir al sanador en un monstruo está muy presente en estos primeros debates éticos. Tal vez lo que más perduró del caso Alderson fue cómo cambió la forma en que la gente del condado de McDowell interactuó con su naturaleza salvaje. Las Apalaches siempre han sido un símbolo ambiguo para la gente que vive en sus sombras, fuente de vida e identidad, pero también de peligro y aislamiento. La narrativa de Alderson añadió otra capa: las montañas como un lugar donde la civilización misma podría colapsar, donde la naturaleza humana podría mostrar su lado más perturbador. Esta asociación psicológica se reflejó en patrones culturales sutiles que se mantuvieron durante generaciones. Los guías de caza locales crearon protocolos complejos para las expediciones en ciertas regiones, protocolos que incluían normas sobre el contacto visual y la prohibición de separarse incluso por momentos. Los cazadores, siempre tan orgullosos de su independencia, de repente se pusieron muy pesados con eso de la fraternidad en el bosque. Se hizo un refrán local: las montañas te ven antes de que tú a ellas. En un primer momento, aludía a la manera en que las crestas se hacen evidentes a la lejanía, mientras que el observador permanece oculto en las alturas. Pero la frase resonaba con un significado más profundo para cualquiera que conociera la historia de Alderson. Una advertencia sobre la mirada invisible, sobre ser observado por fuerzas más allá de la comprensión. El mismo pueblo de Welch fue moldeado por el caso Alderson en el inconsciente colectivo. A diferencia de muchas comunidades de los Apalaches, que crecieron de manera orgánica a lo largo de los valles, Welch se desarrolló con un sentido inusual de visibilidad y vigilancia. Los historiadores de la arquitectura han observado la abundancia de ventanas para controlar el espacio público y la escasez de espacios privados en el pueblo. Las normas urbanísticas locales, codificadas en 1910 y vigentes durante décadas, prohibieron explícitamente cualquier característica que pudiera generar espacios ocultos o bloquear las visuales entre predios. Incluso hoy en día, la gente del condado de McDowell a veces se comporta como si todavía viviera bajo la sombra psicológica del caso Alderson. El sociólogo Dr. James Frell, quien hizo trabajo de campo allí a principios de la década de 2000,
Notó que los ancianos estaban inusualmente atentos a los límites personales y el espacio en situaciones sociales. Se ubicaban de manera que tuvieran una línea de visión directa hacia las puertas de entrada y salida, y se mostraban incómodos al ser observados sin que lo supieran. Frell escribió: «Hay en esta sociedad una mayor sensibilidad a la mirada que se expresa en gestos sutiles, pero persistentes. Los ancianos en particular exhiben lo que podría llamarse observación preventiva, la práctica de colocarse para ver antes de ser vistos y para dominar visualmente los espacios comunes. Cuando se les pregunta por tales costumbres, la mayoría de los individuos no saben explicar de dónde vienen, sino que dicen que así es como hacemos las cosas por acá». Esta vigilancia constante, este estar en el punto de mira, es quizás el mayor legado de Thomas Alderson, un hombre que observaba a los demás no con malicia, sino con algo peor: desapego clínico. El miedo que impuso no fue el de la violencia, sino el de ser convertido en una cosa, en un objeto de estudio, deshumanizado y analizado con ojo frío. La historia tiene un último giro escalofriante para el caso Alderson. En 1952, mientras renovaban el antiguo juzgado de Welch, unos obreros encontraron un sobre sellado oculto en una cavidad del muro. El sobre contenía solo una hoja de papel en lo que parecía ser parte de una carta, pero no decía a quién iba dirigida. La escritura coincidía con ejemplos conocidos del sheriff Coleman. El texto decía: «No puedo sacudirme la idea de que nos equivocamos en nuestra prisa. Lo que descubrimos fue repugnante, sí, pero me preocupa más lo que no encontramos. Los periódicos hablaban de lugares de almacenamiento fuera de la cabaña, pero no encontramos ninguno. Los restos encontrados no fueron suficientes para la cantidad de desapariciones. Creo que podríamos haber matado al hombre sin matar su obra». Más perturbador es la noción de que tal vez Alderson era solo una pieza de algo más grande. Sus diarios mencionaban cartas, investigaciones conjuntas. ¿Y si no estaba solo en lo que hace? Y ahí terminaba el trozo. Nunca se ha encontrado evidencia para confirmar las sospechas de Coleman sobre posibles cómplices o víctimas adicionales. La mayoría de los historiadores lo atribuyen a la paranoia de un hombre traumatizado por lo que había vivido. Pero la misiva plantea una posibilidad preocupante: que la historia de Thomas Alderson, por inquietante que sea, no es más que la superficie de una historia más profunda y oscura que acecha bajo las sombras de los montes Apalaches. Para quienes la conocen de cerca, esta incertidumbre no hace sino enriquecer su vínculo con el territorio. Las montañas albergan secretos, carbón y cristales, arroyos subterráneos y caminos perdidos. Pero también pueden guardar un conocimiento más oscuro: trozos de maldad humana fosilizados en las capas de historia de este viejo lugar. En su lacónica respuesta al historiador que lo abordó en 1940, Miller anotó: «Algunas cosas no deben ser recordadas». Pero la respuesta completa que el profesor Thornton fue capaz de arrancar en su investigación añadió una nota más enigmática: «Pero se recuerdan a sí mismas, con o sin nuestra ayuda». Esta enigmática frase resume la influencia perdurable del caso Alderson, una narrativa que se niega a desvanecerse, que aún resuena a través de los cañones y montañas de los Apalaches. La historia que no se olvida, que aún vela en la discreción de una sociedad que aprendió de la peor manera que el peor depredador es aquel que no ve personas, sino especímenes interesantes de estudio.